Le pregunté a mi hijo cuándo sería la carne asada familiar. Me respondió: «Mamá, fue ayer, se nos pasó avisarte, solo había gente importante». Me quedé callada. A la semana, me marcó: «Mamá, necesito 100.000 urgente», le contesté. «Se me pasó avisarte». Esas palabras me dejaron paralizada frente al fregadero de mi cocina. Tenía el teléfono pegado a la oreja y sentí cómo el aire se me escapaba del pecho, como cuando te dan un golpe que no esperabas. «Solo había gente importante», repitió Damián, mi único hijo, con ese tono casual que usas para hablar del clima o para decir que se te olvidó comprar leche. Importante. Yo no era importante. Miré hacia la mesa donde había dejado el molcajete con mi salsa de chile morita, esa que a Damián le encantaba desde niño. La había preparado esa misma mañana, pensando en llevarla a la reunión familiar. Junto al molcajete estaba el regalo que compré para Mateo, mi nieto de 7 años, un carrito de control remoto que vi en el centro y que me costó 3 semanas de ahorro. 700 pesos que aparté centavo por centavo de mi pensión. «¿Mamá? ¿Sigues ahí?» La voz de Damián sonaba impaciente, como si yo fuera la que estaba cometiendo algún error. «Sí, hijo, aquí estoy». Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, pero por dentro algo se estaba rompiendo. No era la primera vez que me dejaban fuera, pero esta vez había algo distinto en su tono. Algo que me hizo entender que no había sido un olvido. «Bueno, ma, es que ya sabes cómo es Berenice con las reuniones. Quería que fuera algo íntimo, solo familia cercana». Hizo una pausa. «Bueno, te dejo. Tengo que llevar a Mateo a su clase de natación. Hablamos luego. ¿Sale?» Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, viendo cómo las bugambilias moradas del jardín se movían con el viento de la tarde. Esta casa en Coyoacán había sido el centro de todas las reuniones durante 40 años. Aquí celebramos los cumpleaños de Damián. Aquí velamos a mi Roberto cuando nos dejó hace 12 años. Aquí Mateo dio sus primeros pasos. Y ahora, de repente, yo no era familia cercana. Berenice, mi nuera. La mujer que entró a nuestra familia hace 5 años como una brisa fresca y que poco a poco se convirtió en un huracán que me fue sacando de mi propio territorio. Pero esa tarde, frente a ese molcajete y ese regalo sin entregar, todavía no entendía hasta dónde llegaba su plan. Caminé hacia la sala y me senté en mi silla de siempre, esa que está junto a la ventana. Desde ahí podía ver el reloj antiguo de mi abuela colgado en la pared, el que daba las horas con un repique especial que había acompañado mi vida entera. Eran las 4:30 de la tarde. A esa hora debería estar llegando a casa de Damián, con mi salsa y mi abrazo para Mateo. Pero estaba aquí, sola, no invitada. Si me preguntas qué sentí en ese momento, te diría que fue como caer en un pozo muy hondo donde tu propia voz rebota y nadie te escucha. Porque no se trataba solo de una carne asada. Se trataba de un mensaje claro. Tu lugar en esta familia ya no existe. Lo que no sabía es que eso era apenas el principio, porque una semana después, cuando sonó nuevamente el teléfono y vi el nombre de Damián en la pantalla, mi vida estaba a punto de dar un giro que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Pero de eso hablaremos en un momento. Primero necesito que entiendas quién era yo antes de todo esto. Porque para entender cómo caí tan bajo, necesitas saber desde qué altura empecé a desmoronarme. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal para que sigas conociendo testimonios reales como este. Me llamo Ofelia Ramírez de Cortés, tengo 68 años y durante la mayor parte de mi vida fui la columna vertebral de mi familia. No lo digo con soberbia, lo digo como un hecho. Así me crió mi madre, así viví, y así pensé que moriría, rodeada de los míos, respetada, querida. Esta casa donde ahora vivo sola, la heredé de mis padres. Es una construcción antigua en Coyoacán, con techos altos, pisos de mosaico y un jardín que mi padre sembró con sus propias manos.
Las bugambilias moradas que tanto me gustan fueron un regalo de mi madre cuando cumplí 15 años. Para que siempre tengas color en tu vida, mija, me dijo. Pasaron 53 años y esas bugambilias siguen floreciendo cada primavera, más fuertes que nunca. Aquí me casé con Roberto. Aquí nació Damián. Aquí construí mi taller de costura, en lo que antes era el cuarto de lavado. Durante 30 años trabajé cosiendo vestidos de quinceañera, trajes de bautizo, arreglos de todo tipo. Mis manos siempre estuvieron ocupadas, siempre creando algo hermoso para alguien. Roberto era electricista. Un hombre trabajador, callado, de esos que no prometen la luna, pero te construyen un techo sólido. Murió de un infarto hace 12 años, cuando Damián tenía 30. Fue tan repentino que ni siquiera pudimos despedirnos. Un martes estaba arreglando la instalación de un edificio en la colonia Roma, y para el miércoles en la madrugada ya no estaba. Me quedé viuda con 56 años, con una casa pagada, algunos ahorros y un hijo adulto que ya trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que había sorteado la tormenta más grande de mi vida. Qué equivocada estaba. Durante esos años de viudez, mi casa se convirtió en el punto de reunión. Todos los domingos hacía mole, pozole o barbacoa. Mi hermana Gloria venía con sus hijos, los primos de Damián, y llenaban el jardín de risas. Mateo, que entonces era apenas un bebé, dormía en mis brazos mientras yo platicaba con las comadres en el corredor. Berenice todavía no aparecía en escena. El reloj de pared de mi abuela marcaba cada una de esas reuniones con su repique especial. Ese reloj tiene más de 100 años. Es de madera de caoba tallada a mano, con números romanos dorados y un péndulo que se balancea con un ritmo hipnótico. Mi abuela lo trajo desde Puebla cuando se casó, y siempre dijo que mientras ese reloj siguiera dando la hora, la familia permanecería unida. Yo creí en esa promesa como si fuera un pacto sagrado. Damián conoció a Berenice en una conferencia de trabajo hace 6 años. Ella era relacionista pública de una empresa de eventos, bonita, segura de sí misma, con ese tipo de confianza que da haberse criado en una familia con dinero. Desde la primera vez que la traje a casa, noté algo en su mirada cuando recorría las habitaciones. No era admiración, era evaluación. «¿Qué casa tan grande para ti sola, Ofelia?», me dijo la segunda vez que vino, tuteándome como si ya fuéramos amigas cercanas. «¿No te da miedo estar aquí con tanto espacio vacío?» «Es mi hogar», le respondí con una sonrisa. «Aquí están todos mis recuerdos». «Los recuerdos no pagan el predial ni la luz», replicó con una risa que pretendía ser graciosa, pero que me dejó un sabor amargo en la boca. Damián la defendió. «Berenice tiene razón, ma. Deberías considerar algo más pequeño, más fácil de mantener». Fue la primera vez que mi hijo sugirió que yo dejara la casa de mi vida. No sería la última. Se casaron 5 años atrás en un salón elegante de Polanco que costó una fortuna. Berenice quiso todo a lo grande: vestido importado, banquete para 200 personas, banda en vivo y mariachi. Yo aporté 100,000 pesos de mis ahorros para ayudar con los gastos, dinero que gané cosiendo durante 2 años completos. «Te lo vamos a devolver, ma», prometió Damián. «Sigo esperando». Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar poco a poco, tan despacio que al principio no lo noté. Las reuniones dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales, hasta que prácticamente desaparecieron. Berenice siempre tenía una excusa: que Mateo tenía actividades, que ella tenía cursos, que Damián estaba cansado. «¿Por qué no vienes tú a nuestra casa mejor, Ofelia?», me sugería. Pero cuando iba, me sentía como una visita más, no como la abuela de la familia. Mi taller de costura seguía funcionando, aunque con menos clientas que antes. Las señoras del barrio todavía me buscaban, pero mis manos ya no eran tan rápidas como a los 40. Aún así, ese espacio era mi refugio, mi lugar donde todavía era Ofelia la costurera, la que resolvía problemas con hilo y aguja. Guardaba mis herramientas en una caja de madera que Roberto me hizo cuando cumplimos 10 años de casados.
Dentro tengo tijeras de 3 tamaños, agujas de todos los grosores, hilos de colores que parecen un arco iris organizado. Cada vez que abro esa caja, siento que Roberto todavía está aquí, cuidándome. Pero la soledad tiene un peso que ninguna caja de herramientas puede sostener. Y entonces llegó la llamada de la carne asada. Se nos pasó avisarte, solo había gente importante que me partió en 2. Esa noche, después de colgar con Damián, me quedé viendo el molcajete con la salsa que nadie probaría. La tiré por el fregadero y lloré mientras el agua se llevaba el chile, el ajo, los tomates asados. Sentí que estaba tirando algo más que comida. Estaba tirando la ilusión de que todavía importaba. Lo que no sabía era que en 7 días exactos Damián me llamaría de nuevo. Pero esta vez no sería para excluirme de una reunión. Sería para pedirme 100,000 pesos con el descaro de quien cree que soy un cajero automático sin sentimientos. Y ahí, frente a esa petición, algo dentro de mí finalmente despertó. La exclusión no llegó de golpe como un portazo. Llegó como la humedad en las paredes, lenta, invisible, hasta que un día volteas y toda la estructura está podrida. Después de la llamada de la carne asada, empecé a recordar otras veces. Pequeños momentos que en su momento justifiqué con excusas, pero que ahora, puestos uno tras otro, formaban un patrón que me revolvió el estómago. El cumpleaños número 6 de Mateo, por ejemplo. Me pasé 3 días horneando su pastel favorito, 3 leches con fresas frescas y crema batida. Lo decoré con carritos de juguete comestibles que hice con fondant, porque Mateo estaba obsesionado con los coches. Llegué a su fiesta con el pastel en las manos, emocionada de ver su carita iluminarse. Pero cuando entré al jardín de su casa, ya había otro pastel sobre la mesa. Uno enorme de una pastelería cara de la Condesa, con diseño de superhéroes en 3 niveles. «Ay, Ofelia, no sabíamos si ibas a poder venir», me dijo Berenice con esa sonrisa que ya empezaba a conocer muy bien. «Por eso encargamos este otro. Pero qué lindo detalle trajiste. Lo podemos guardar para después». Mateo ni siquiera volteó a ver mi pastel. Todos los niños estaban alrededor del de superhéroes, gritando emocionados. Me quedé parada ahí, sosteniendo mi pastel casero como una tonta, sintiendo que mis 3 días de trabajo no valían nada. ¿No sabían si iba a venir al cumpleaños de mi propio nieto?, le pregunté a Damián más tarde, cuando lo encontré solo en la cocina. «Es que nunca confirmas a tiempo, ma», me respondió sin siquiera mirarme a los ojos. «Berenice necesita números exactos para planear bien las cosas». Esa fue la primera vez que sentí que me estaban convirtiendo en un problema por resolver, no en la abuela de la familia. Luego vino la Navidad del año pasado. Siempre habíamos celebrado la Nochebuena en mi casa. Era tradición. Yo hacía el bacalao, Gloria traía los romeritos, y entre todas armábamos la cena mientras los hombres ponían el nacimiento. A las 11 de la noche abríamos los regalos bajo mi árbol, ese pino artificial que tengo desde hace 20 años y que ya está medio chorreado, pero que guarda más recuerdos que cualquier árbol nuevo. Pero ese año, a principios de diciembre, Damián me llamó. «Ma, este año vamos a hacer la cena en casa de los papás de Berenice. Es que su mamá está delicada de salud y no puede viajar mucho. ¿Y por qué no la traen a mi casa? Aquí hay espacio para todos. Es que ya está todo planeado allá, ma. Ya encargaron la comida, ya tienen todo listo. El próximo año la hacemos en tu casa, te lo prometo». Pasé la Nochebuena viendo programas navideños en la televisión, comiendo sobras de pollo que recalenté en el microondas. El reloj de mi abuela dio las 12 campanadas y cada repique me recordó que estaba completamente sola. Gloria me invitó a su casa, pero le dije que no. Mi orgullo todavía estaba intacto en ese entonces. Todavía creía que si me hacía la fuerte, si no mostraba debilidad, las cosas volverían a la normalidad. Qué ingenua fui. En enero, Berenice cumplió años. Damián organizó una comida en un restaurante italiano de la zona rosa. Me invitaron, por supuesto, pero cuando llegué me di cuenta de que me habían sentado en la punta de la mesa, lejos de la festejada, entre personas que no conocía.
Berenice estaba en el centro, rodeada de sus amigas, su mamá, su hermana. Reían, brindaban, se tomaban fotos que después vi en Facebook con hashtags como Mara Familia Coelish y Ma Mejores Personas. Yo no salí en ninguna foto. Cuando llegó la cuenta, Damián se acercó a mí. Ma, ¿puedes apoyarnos con tu parte? Son 800 pesos. 800 pesos por una comida donde ni siquiera me pelaron, donde fui un mueble más de la decoración. Pagué, claro que pagué. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Pagamos, callamos, aguantamos, esperando que algún día nos devuelvan, aunque sea una migaja del amor que dimos. Pero la gota que derramó el vaso fue en marzo, 3 meses antes de la llamada de la carne asada. Berenice organizó una fiesta en su casa para celebrar su ascenso en el trabajo. Según supe después por Gloria, invitó a 40 personas, familia, amigos, compañeros. Hubo taquero, barra libre, música en vivo. Yo me enteré por Facebook. Vi las fotos 2 días después. Ahí estaba mi hermana Gloria con su esposo. Ahí estaban los primos de Damián. Ahí estaban los suegros de Berenice, sus tías, sus amigas. Hasta la vecina de enfrente de su casa estaba en las fotos. Todos menos yo. Le marqué a Damián llorando. No pude contenerme. ¿Por qué no me invitaron? Hubo un silencio incómodo del otro lado. Ma, es que Berenice dice que tú siempre haces comentarios incómodos sobre su comida y su forma de decorar. Dice que la haces sentir mal. Preferimos evitar el drama. ¿Qué comentarios? ¿Cuándo he dicho algo malo? Pues una vez dijiste que su arroz estaba muy salado. Otra vez que sus cortinas eran muy oscuras. Son pequeñas cosas, ma, pero se acumulan. Me quedé muda. ¿Esas eran mis grandes ofensas? ¿Comentarios casuales que cualquier persona hace en confianza? Además, continuó Damián con un tono que me heló la sangre. A veces es mejor que cada quien tenga su espacio. Tú tienes tu vida, nosotros tenemos la nuestra. Esa noche abracé el chal de lana que tejió mi madre antes de morir. Me lo puse sobre los hombros y me mecí en mi silla, viendo el jardín oscuro, sintiendo que me estaban borrando de mi propia familia. El reloj dio las 11. Cada campanada retumbó en el silencio de mi casa vacía. Y entonces, justo cuando creí que ya había tocado fondo, sonó el teléfono 7 días después de la carne asada olvidada. Era Damián. Mamá, necesito 100,000 pesos urgente. La voz de Damián sonaba diferente ahora. Urgente, necesitada, la misma voz que usaba cuando era niño y quería algo con desesperación. Es una oportunidad de inversión que no puedo dejar pasar, ma. Un proyecto de un compañero del trabajo, seguro. Pero necesito el dinero esta semana. Tú sabes que siempre te pago. Me quedé callada, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta como lava caliente. ¿Siempre me paga? Los 100,000 pesos que aporté para su boda, jamás me los devolvió. Los 45,000 que le presté hace 2 años para el enganche del carro, ni un peso de vuelta. Los 15,000 que le di, prestados, para el tratamiento dental de Berenice, evaporados. Y ahora, después de excluirme de la carne asada por no ser gente importante, tenía el descaro de pedirme 100,000 pesos más. Mamá, ¿estás ahí? Necesito que me deposites mañana temprano para alcanzar a hacer la transferencia. Algo dentro de mí se rompió, pero no como un plato que cae y hace ruido. Se rompió como cuando se revienta un cable eléctrico por dentro, silencioso, invisible, pero definitivo. Hijo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se me pasó avisarte que no tengo ese dinero disponible. Solo tengo dinero para gente importante. El silencio del otro lado fue absoluto. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Se me pasó avisarte, igual que a ti se te pasó avisarme de la reunión familiar. Pero mamá, esto es serio. Es una inversión. No es lo mismo. Para mí sí es lo mismo, Damián. Durante años he sido importante solo cuando necesitas algo. Dinero, que cuide a Mateo, que cosa un vestido, que preste mi casa. Pero para las celebraciones, para las fotos, para la familia,
Ahí no soy gente importante. No exageres, siempre has sido parte de la familia. ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿por qué no me invitaron a la fiesta de ascenso de Berenice? ¿Por qué pasé la Nochebuena sola? ¿Por qué mi pastel del cumpleaños de Mateo terminó en la basura? Esos son cosas diferentes, mamá. No mezcles todo. No, hijo. No son cosas diferentes. Todo es parte de lo mismo. Ustedes me usan cuando les conviene y me descartan cuando no. Damián explotó. No puedo creer que seas tan egoísta. Te estoy pidiendo ayuda y me sales con estos dramas de telenovela. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Pero parece que eso solo importa cuando necesitas dinero. Colgué. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Pero por primera vez en años no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando de rabia, de indignación, de una fuerza que creía haber perdido. El teléfono empezó a sonar de nuevo. Damián. Lo dejé timbrar hasta que se cansó. Luego vi los mensajes de WhatsApp entrando uno tras otro. Mamá, no seas así. Hablemos con calma. Te juro que esta vez sí te pago. Por favor, es urgente. Berenice dice que estás siendo manipuladora. Ese último mensaje me dio tanta risa que tuve que sentarme. ¿Yo manipuladora? Yo, que di todo sin pedir nada a cambio. Yo, que callé cada humillación con tal de no causar problemas. Yo, que me tragué mi dolor para no arruinar sus fiestas, sus celebraciones, su vida perfecta. Apagué el teléfono. Y ahí, sentada en mi sala, empecé a recordar todas las veces que sí fui importante para ellos. Cuando Mateo era bebé y Berenice tenía sus cursos de fin de semana, que resultaban ser viajes con amigas a Valle de Bravo. ¿Nos lo puedes cuidar, Ofelia? Es que ya pagamos el hotel y no hay reembolso. Me quedaba con Mateo desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la noche. Pañales, biberones, noches sin dormir. Yo tenía 63 años entonces, y me dolían las rodillas de cargar al bebé tanto tiempo. Cuando necesitaban que cosiera el vestido de la sobrina de Berenice para su graduación. Es que tú coses tan bonito, Ofelia, y las modistas cobran carísimo. Me pasé 2 semanas trabajando en ese vestido, tafeta color vino, bordado a mano en el corpiño, ajustes perfectos. Les cobré solo el costo de la tela. Ni siquiera me agradecieron cuando la sobrina ganó un premio al mejor vestido, cuando Damián tuvo ese problema de impuestos y necesitaba un aval para un préstamo de 60,000 pesos. Solo firma aquí, ma, es puro trámite. Firmé. Por supuesto que firmé. Resulta que no era solo trámite. Damián no pagó 2 mensualidades y el banco empezó a llamarme a mí. Tuve que pagar 20,000 pesos de mi pensión para que no me demandaran. Y la lista seguía y seguía. Esa noche conté en una libreta todo el dinero que les había prestado en los últimos 5 años. Con pluma roja fui anotando cada cantidad, cada fecha, cada promesa de «te lo devuelvo el próximo mes». La suma total me quitó el aliento. 186,000 pesos. Casi 200,000 pesos que salieron de mi pensión, de mis costuras, de vender algunas joyas de mi madre. Dinero que pude haber usado para arreglar el techo que gotea en temporada de lluvias, para cambiar la tubería vieja del baño, para darme aunque sea unas pequeñas vacaciones. Pero no. Todo se lo di a ellos, esperando que eso me comprara un lugar en su mesa, en su vida, en su corazón. ¡Qué tonta fui! Cerré la libreta y la guardé en el cajón de mi buró, junto a las escrituras de la casa y mi testamento. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar con claridad. Si solo me buscaban cuando necesitaban algo, entonces el día que yo no tuviera nada que dar, desaparecería por completo de sus vidas, a menos que yo cambiara las reglas del juego. Y ahí, en esa noche de silencio y coraje contenido, comenzó mi plan. Pasaron 3 días desde que le colgué a Damián. 3 días donde ignoré sus llamadas, sus mensajes, sus intentos de hacerme sentir culpable. Entonces apareció en mi puerta un miércoles por la tarde. Tocó el timbre insistentemente
y cuando abrí, tenía la cara roja de indignación. «Mamá, tenemos que hablar». «No tengo nada de qué hablar, Damián. Ya te dije que no tengo ese dinero». «No es solo el dinero». Entró sin que lo invitara, caminó directo a la sala y se dejó caer en el sillón como si fuera su casa. «Berenice está muy molesta contigo». Me quedé parada en el marco de la puerta, cruzada de brazos. «¿Berenice está molesta? ¿Y qué hice ahora?» «Le dijiste a la tía Gloria que nosotros te tratamos mal, que te excluimos de las reuniones. La tía Gloria se lo contó a mi prima Fernanda, y ahora toda la familia está preguntando qué está pasando. Nos estás haciendo quedar mal». La risa que salió de mi garganta sonó amarga incluso para mí. ¿Yo los estoy haciendo quedar mal? Damián, no me invitaron a la carne asada, no me invitaron a la fiesta de Berenice, pasé la Navidad sola. ¿Eso no te parece que es hacerme quedar mal a mí? Esas son exageraciones tuyas, te lo dije, a veces es mejor tener espacios separados. Pero cuando necesitas dinero o que cuide a Mateo, ahí sí no hay espacios separados, ¿verdad? Se puso de pie, furioso. ¿Sabes qué? Berenice tenía razón sobre ti. Dice que eres manipuladora, que usas el papel de víctima para controlarnos. Dice que desde que nos casamos has intentado entrometerte en nuestra relación. Esas palabras me golpearon como piedras. ¿Entrometerme? Damián, yo solo he querido ser parte de la familia. Solo he querido ver a mi nieto crecer. Solo he querido... Pues tu forma de querer es muy tóxica, mamá. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarse. ¿Tóxica? Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Cuidar a tu hijo cuando ustedes se iban de viaje es tóxico? ¿Prestarles dinero que nunca me devuelven es tóxico? ¿Coser vestidos gratis para la familia de tu esposa es tóxico? No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, hijo? Dime, explícame cómo pasé de ser tu madre a ser un problema que hay que resolver. Damián se pasó la mano por el cabello, frustrado. Mira, mamá, vine a pedirte que dejes de andar hablando mal de nosotros con la familia. Y sobre el dinero. En serio lo necesito. Es para pagar unas tarjetas de crédito que se nos juntaron. Si no pago esta semana, nos van a cobrar intereses altísimos. Ahí estaba la verdad. No era ninguna inversión. Eran deudas. ¿Y por qué tienen deudas así de grandes? No es de tu incumbencia. Claro que es de mi incumbencia si me estás pidiendo mi dinero para pagarlas. Dios, mamá, ¿por qué tienes que ser tan difícil? Solo necesito que me ayudes esta vez y ya. ¿Esta vez? Damián, te he ayudado 20 veces y ninguna vez has cumplido con devolverme el dinero. Porque siempre sale algo. Mateo necesita algo, hay que pagar la escuela, hay que arreglar el coche. Las cosas cuestan. Entonces dejen de gastar en cosas que no pueden pagar. Dejen de ir a restaurantes caros, de comprar ropa de marca, de aparentar lo que no son. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Sabes qué? Berenice dice que estás resentida porque nosotros tenemos una vida mejor que la que tú tuviste. Dice que por eso siempre nos criticas. Eso fue demasiado. Fuera de mi casa. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Mamá. He dicho que te vayas, Damián. Y la próxima vez que vengas será porque realmente quieres verme a mí, no mi cartera. Se quedó mirándome con una mezcla de sorpresa y rabia que nunca le había visto. Finalmente, tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. ¿Sabes qué me dijo Berenice cuando te conoció? Que parecías de esas suegras que nunca sueltan a sus hijos. Y yo le dije que no, que tú no eras así, pero creo que ella tenía razón. La puerta se cerró y me quedé sola en mi sala, temblando de pies a cabeza. Me dejé caer en mi silla junto a la ventana. Las bugambilias moradas se movían con el viento, indiferentes a mi dolor. El reloj de mi abuela dio las 5 campanadas, y ahí, en ese silencio devastador, entendí algo que me partió el alma. Había perdido a mi hijo, no a la muerte, no a la distancia. Lo había perdido a una mujer que lo convenció de que su madre era el problema, y él
eligió creerle a ella. Lloré como no lloraba desde la muerte de Roberto. Lloré abrazando el chal de mi madre, ese chal que olía a lavanda y recuerdos. Lloré por todos los años que di sin recibir, por todas las veces que callé para no causar problemas, por todas las humillaciones que tragué con una sonrisa. Pero entre las lágrimas algo más estaba naciendo, una decisión, una determinación, porque si ya los había perdido, si ya no quedaba nada que salvar, entonces no tenía nada que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es la mujer más peligrosa del mundo. Esa noche saqué mi libreta de nuevo, pero ahora no solo anoté el dinero que me debían, anoté cada humillación, cada exclusión, cada mentira. Escribí fechas, nombres, testigos y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi hermana Gloria. Necesito que me cuentes todo lo que ha dicho Berenice de mí en las reuniones familiares. Todo. Gloria no se hizo del rogar. En una llamada de 2 horas, mi hermana me destapó un mundo que yo había preferido no ver. Resulta que Berenice llevaba años envenenando mi imagen frente a toda la familia. En las reuniones donde yo no estaba, ella soltaba comentarios envueltos en preocupación. Pobrecita Ofelia, es que a esa edad ya se ponen sus ideas raras, ¿verdad? O, ay, es que la suegra siempre quiere opinar de cómo educamos a Mateo, pero son otras épocas. Pequeñas gotas de veneno que con el tiempo formaron un río. La semana pasada, me contó Gloria con rabia contenida, en la fiesta de cumpleaños de Fernanda, Berenice dijo que tú le pediste a Damián que te diera una mensualidad porque no te alcanza tu pensión. Dijo que te hacías la víctima para sacarles dinero. Me quedé muda. ¿Yo pedirles dinero? Gloria, es exactamente al revés. Ellos son los que me han sacado casi 200,000 pesos en 5 años. Mi hermana suspiró del otro lado de la línea. Lo sé, Ofe. Yo siempre he sabido cómo es la situación. Pero Berenice es muy buena para voltear las cosas. Tiene a medio mundo comiendo de su mano. Esa conversación me abrió los ojos. No solo me habían excluido, me habían difamado. Mi propia familia creía que yo era una carga, una manipuladora, una suegra entrometida. Y yo había estado tan ocupada tratando de recuperar su amor que nunca defendí mi nombre. 2 días después de esa revelación, recibí un mensaje de Damián. No una llamada, un mensaje de WhatsApp. Mamá, lo pensé mejor. Sé que tuvimos un desacuerdo, pero eres mi madre y siempre has estado ahí para mí. Necesito pedirte un favor enorme. ¿Me puedes prestar los 100,000 pesos? Es urgente. Esta vez sí te firmo un pagaré y te pago en 6 meses con todo e intereses. Por favor. Leí el mensaje 3 veces. Busqué la disculpa por llamarme tóxica. Busqué el reconocimiento de haberme excluido. Busqué aunque sea un perdón por lo que te dije. No había nada de eso. Solo la petición del dinero. Me tomé mi tiempo para responder. De hecho, me tomé 2 días. Finalmente escribí. Hijo, se me pasó avisarte que destiné ese dinero a otras cosas importantes. Solo tengo dinero para gente que me trata con respeto y me valora. Espero que entiendas. La respuesta llegó en 30 segundos. No lo puedo creer. ¿En serio me vas a hacer esto? No te estoy haciendo nada, Damián. Solo estoy aplicando la misma regla que ustedes, cada quien con su espacio, ¿recuerdas? Siguió una oleada de mensajes. Primero intentó hacerme sentir culpable. Soy tu único hijo, mamá. ¿Así me vas a dejar caer? Luego intentó la lástima. Nos van a embargar el coche si no pago. Finalmente vino el ataque. Berenice tiene razón. Eres una resentida que no soporta vernos bien. No respondía nada, pero al tercer día recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté pensando que era alguna clienta del taller. ¿Ofelia Ramírez? Sí, ¿quién habla? Soy Ernesto Campos, contador. Soy amigo de su compadre Joaquín. Me pidió que la llamara. Joaquín era el padrino de bautizo de Damián, un hombre honesto que trabajaba en un banco.
Dígame, don Ernesto. Mire, su compadre me pidió que investigara algo con discreción. Resulta que su hijo y su nuera solicitaron un préstamo en el banco donde trabajo. Como parte del proceso, revisé su historial crediticio. Se me heló la sangre. ¿Y? Tienen deudas con 4 tarjetas de crédito diferentes. La suma total es de 230,000 pesos. Además, tienen un crédito automotriz atrasado por 3 meses. Si no regularicen su situación pronto, el banco procederá con el embargo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿230,000 pesos? Así es. Y por lo que veo en los extractos, la mayor parte de ese dinero se fue en viajes, restaurantes, ropa, gastos que no son de primera necesidad. Le agradecí la información y colgué. Me senté en la mesa de mi cocina, procesando lo que acababa de escuchar. No solo tenían deudas enormes, sino que habían construido esas deudas viviendo una vida de lujos que no podían pagar. Y ahora querían que yo, con mi pensión de viuda y mis ahorros de toda una vida, salvara su barco mientras ellos seguían haciendo agujeros. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi recámara, escuchando el tic-tac del reloj de mi abuela desde la sala. Cada campanada me recordaba las palabras de mi abuela. Mientras este reloj siga dando la hora, la familia permanecerá unida. Pero, ¿qué familia? ¿Una donde me usaban como banco? ¿Una donde me difamaban a mis espaldas? ¿Una donde mi propio hijo prefería creerle a su esposa antes que defenderme? No. Esa no era una familia. Era una ilusión que yo me había empeñado en mantener viva. Y las ilusiones, por muy hermosas que sean, no pagan cuentas ni curan corazones rotos. Al día siguiente hice algo que nunca había hecho. Pedí una cita con mi abogado. El licenciado Montes me atendió en su oficina del centro. Era un hombre de 60 años, discreto y profesional, que había ayudado a mi familia con trámites desde que mi padre vivía. Doña Ofelia, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito revisar mi testamento y necesito proteger mi patrimonio. El abogado asintió y sacó una carpeta. Cuénteme qué tiene en mente. Le expliqué todo. Desde las exclusiones hasta las deudas que descubrí. Desde los préstamos que nunca me devolvieron hasta la campaña de difamación de Berenice. El licenciado Montes escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con algo que parecía respeto. Doña Ofelia, lo que usted está viviendo es más común de lo que cree. Muchos adultos mayores son vistos como cajeros automáticos por sus propios hijos. Mi consejo es que proteja sus bienes ahora, antes de que sea tarde. ¿Qué me recomienda? Primero, cambiar su testamento. Segundo, crear un fideicomiso para su nieto. Tercero, dejar todo documentado y con testigos. Pasamos 2 horas revisando opciones. Al final, tomé decisiones que nunca pensé que tomaría. Pero antes de ejecutar el plan, necesitaba una cosa más: evidencia. Llamé a mi amiga Remedios, una mujer de mi edad que había sido mi confidente durante 30 años. Le pedí que fuera testigo de algo que estaba por hacer. ¿Qué tienes en mente, Ofe? Voy a grabar cada conversación que tenga con Damián de ahora en adelante. Necesito que la verdad quede documentada. Remedios me enseñó a usar la grabadora del celular. Y así, armada con un plan legal y evidencia que se iría acumulando, me preparé para el momento que cambiaría todo, porque si algo había aprendido en estos meses de dolor, era esto: el amor no se mendiga, se honra. Y yo había mendigado suficiente. Ahora era tiempo de que ellos aprendieran lo que significaba perderme. Las siguientes 3 semanas fueron de silencio absoluto entre Damián y yo. Ni una llamada, ni un mensaje. Era como si hubiera muerto para ellos. Pero yo no estaba de brazos cruzados. Remedios resultó ser una aliada invaluable. Entre las dos empezamos a juntar pruebas como si fuéramos detectives de telenovela, solo que esto era mi vida real. «Mira», me dijo una tarde mientras tomábamos café de olla en mi cocina, «si vas a hacer esto, hazlo bien.
Necesitas que nadie pueda decir que estás inventando cosas. Tenía razón. Primero, saqué todos los comprobantes de transferencias bancarias que les había hecho a lo largo de 5 años. Cada depósito estaba ahí, negro sobre blanco. 186,000 pesos que salieron de mi cuenta a la de ellos. En ninguno había un comprobante de devolución. Después, busqué en mi taller todos los trabajos de costura que había hecho gratis para la familia de Berenice. Encontré fotos del vestido de graduación de la sobrina, del traje de bautizo de su primito, de las cortinas que hice para su casa. Calculé cuánto hubiera cobrado si fueran clientas normales. 42,000 pesos en trabajos gratuitos. Luego estaba el tiempo que cuidé a Mateo. Remedios me ayudó a hacer una lista cronológica. Resultó que en los últimos 3 años cuidé a mi nieto un total de 86 días completos. Si hubieran contratado a una niñera, les habría costado al menos 500 pesos por día. Eso sumaba otros 43,000 pesos. ¿Te das cuenta, Ofe?, dijo Remedios mientras sumábamos. Les has dado el equivalente a 271,000 pesos entre dinero y servicios. Y ni un gracias de vuelta. Ver ese número me revolvió el estómago. Pero la parte más reveladora vino cuando Gloria, finalmente harta de las mentiras de Berenice, decidió ayudarme. «Voy a grabarte lo que dijo en la última reunión», me susurró por teléfono. «Vete a ver una comida el domingo en casa de nuestra prima Fernanda. Voy a llevar mi celular grabando en la bolsa». El domingo, Gloria llegó a casa a las 6 de la tarde con el audio. Lo que escuché me quitó el aire. Era la voz de Berenice, clara y sonora. Ay, chicas, no saben el drama que me hace Ofelia. Ahora resulta que se enojó porque no la invitamos a una reunión, como si a su edad tuviera que andar de fiesta en fiesta. Damián le ha explicado 1000 veces que necesitamos nuestro espacio, pero ella no entiende. Otra voz, que reconocí como la de mi prima Fernanda. Pero, ¿no que te pedía dinero seguido? Exacto, eso es lo peor. Nos pide ayuda para sus gastos, dice que su pensión no le alcanza. Y cuando Damián le dice que no podemos ayudarla todo el tiempo, se pone en modo víctima. Es agotador. Tuve que pausar la grabación porque me temblaban las manos. Sigue, me urgió Gloria. Espera lo que viene. Le di play de nuevo. Berenice continuaba. Lo que pasa es que Ofelia nunca trabajó de verdad, solo cosía de vez en cuando. No sabe lo que es tener responsabilidades grandes. Y ahora quiere que nosotros, que tenemos hijos y gastos reales, la mantengamos. Pero ni modo, es la mamá de Damián. Hay que aguantarla. Risas de fondo. Fernanda. Ay, amiga, qué paciencia tienes. Berenice. Ni te cuento. El otro día quería que le cuidáramos su casa porque iba a ir al médico. ¿Cuidarle la casa? Si vive en Coyoacán, nadie le va a robar. Pero ella es súper dramática con todo. Más risas. Paré la grabación. Gloria me abrazó mientras yo trataba de procesar la magnitud de la traición. No solo me habían robado dinero, me habían robado mi reputación, mi dignidad, mi verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gloria. Voy a seguir juntando pruebas, respondí con una calma que no sabía que tenía. Y cuando tenga todo listo, voy a convocar una reunión familiar. Pero no una reunión cualquiera, una donde todos escuchen la verdad. Esa semana visité de nuevo al licenciado Montes. Le mostré todo lo que había recopilado. Doña Ofelia, esto es suficiente para un caso legal si quisiera demandarlos por el dinero. No quiero demandarlos, dije. Quiero que vean quién ha sido realmente la manipuladora aquí. Y quiero asegurarme de que nunca más puedan usar mi nombre o mi casa para sus beneficios. El abogado sonrió levemente. Entonces procedamos con el plan que discutimos. Firmé documentos. Muchos documentos. Cada firma me sentía más liviana, como si estuviera soltando cadenas que había cargado durante años. El fideicomiso para Mateo quedó establecido. Mi casa sería heredada a mi nieto, pero él solo podría acceder a ella hasta los 25 años. Mientras tanto, sería administrada por Gloria y el licenciado Montes.
Damián y Berenice no tocarían ni un ladrillo. ¿Y si intentan impugnar el testamento?, pregunté. Con toda esta documentación sería muy difícil que ganaran. Además, tenemos testigos de la situación de abuso financiero y emocional que usted ha vivido. Salí de esa oficina con una carpeta gruesa bajo el brazo y un peso menos en el corazón. Pero faltaba la parte más difícil, la confrontación. Decidí que sería en mi casa, en mi territorio. Invitaría a toda la familia, Gloria, Fernanda, mis primos, los tíos y, por supuesto, Damián y Berenice. Les diría que tenía un anuncio importante sobre mi testamento. Eso los haría venir corriendo, pensando que finalmente iba a dejarles todo. ¿Qué sorpresa se llevarían? Preparé las invitaciones con cuidado. Un mensaje de WhatsApp simple. Reunión familiar importante el sábado 20 de junio a las 4 p.m. en mi casa. Tengo que anunciar decisiones sobre mi patrimonio. Es importante que todos estén presentes. Las respuestas llegaron casi inmediatamente. Gloria. Ahí estaré, hermana. Fernanda. Cuánta intriga, tía. Ahí nos vemos. Y el mensaje que estaba esperando, de Damián. Ahí estaremos, mamá. ¿Todo bien? Le respondí con la misma frialdad que él había usado conmigo tantas veces. Todo perfecto, hijo. Nos vemos el sábado. Los siguientes días los pasé preparando mi casa. Limpié cada rincón. Podé las bugambilias moradas que estaban más frondosas que nunca, horneé pan de elote y preparé agua de Jamaica. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería que vieran, quizás por última vez, lo que era mi casa cuando había amor y dignidad en ella. Remedios vino a ayudarme el viernes. ¿Estás segura de esto, Ofe? Más segura que nunca. ¿Y si se enojan? ¿Y si Damián te deja de hablar definitivamente? Me detuve en medio de la sala, sosteniendo el plumero en la mano. Remedios, ya me dejó de hablar. Solo me busca cuando quiere algo. Si lo pierdo después de esto, en realidad no pierdo nada, porque lo que había entre nosotros ya lo perdí hace mucho tiempo. Mi amiga asintió con lágrimas en los ojos. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al reloj de mi abuela. Lo limpié con cuidado, pasando un paño suave por la madera de caoba. Abuela, susurré, dijiste que mientras este reloj siguiera dando la hora, la familia permanecería unida. Pero a veces hay que dejar que las cosas se rompan para que puedan rearmarse de la forma correcta. El reloj dio las 11 campanadas, como había hecho durante más de 100 años, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir en paz, porque sabía que el sábado, pasara lo que pasara, finalmente diría mi verdad. El sábado amaneció con un cielo despejado, el tipo de día perfecto que parece mentira, como si el universo quisiera darme un último empujón de confianza. Me levanté temprano, me di un baño largo y me puse mi vestido color terracota, ese que Roberto me regaló en nuestro último aniversario. No lo había usado desde su funeral, pero ese día sentí que era el momento correcto. Me até el chal de lana de mi madre sobre los hombros y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que mendigaba amor 3 meses atrás. Esta mujer tenía la espalda recta y los ojos claros. A las 2 de la tarde, Remedios llegó con su esposo, don Héctor, para ayudarme con los últimos preparativos. ¿Ya tienes todo listo?, preguntó mientras acomodábamos las sillas en la sala. Señalé hacia la mesa del comedor. Ahí estaba el sobre manila que contendría mi futuro y el de ellos. Adentro había copias de todos los documentos, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, fotografías con fechas de los trabajos de costura, la grabación transcrita de Berenice difamándome y, por supuesto, el Nuevo Testamento certificado por el licenciado Montes. Todo listo, respondí. A las 3:30 empezó a llegar la familia. Gloria fue la primera. Me dio un abrazo largo y me susurró al oído. Estoy orgullosa de ti, hermana. Fernanda llegó con su esposo, curiosa. Los tíos, los primos, todos fueron llenando mi sala con ese murmullo anticipatorio
de quien sabe que algo importante va a pasar, pero no sabe qué. A las 4 en punto, como si hubieran calculado su llegada para hacer una entrada, tocaron el timbre Damián y Berenice. Los vi a través de la cortina antes de abrir. Berenice traía un vestido blanco impecable y tacones altos. Damián, pantalón de vestir y camisa planchada. Venían vestidos para una celebración. Qué equivocados estaban. «Hola, mamá», dijo Damián cuando abrí, dándome un beso en la mejilla que me supo a actuación. «Ofelia», saludó Berenice con esa sonrisa que ya no me engañaba. «Pasen, ya están todos». Los guié hacia la sala. Vi cómo Berenice evaluaba a los presentes con la mirada, saludando con su encanto falso. Se sentaron en el sillón principal, como si fueran los invitados de honor. Me paré frente a todos, junto al reloj de mi abuela, que marcaba exactamente las 4:10. Gracias a todos por venir. Sé que dije que tenía un anuncio sobre mi patrimonio, y así es. Pero antes de llegar a eso, necesito que escuchen algunas cosas. El silencio se instaló de inmediato. Todas las miradas estaban puestas en mí. Respiré hondo. Hace 3 meses llamé a mi hijo para preguntarle cuándo sería la carne asada familiar. Me respondió que había sido el día anterior y que se les había pasado avisarme porque solo había gente importante. Vi cómo Berenice se tensaba. Damián miraba al piso. Esa frase me rompió algo por dentro, pero lo que no sabía entonces era que esa exclusión era solo la punta de un iceberg mucho más grande. Tomé el sobre manila de la mesa. En este sobre tengo documentos que muestran la verdad de lo que ha sido mi relación con mi hijo y mi nuera en los últimos 5 años. El murmullo recorrió la sala. Primero, tenemos los comprobantes bancarios. En 5 años le he prestado a Damián 186,000 pesos. Dinero que me pidió para el enganche de su carro, para su boda, para tratamientos dentales, para emergencias que nunca fueron emergencias. Dinero que prometió devolverme y que nunca vi de vuelta. Saqué las hojas y las pasé a Gloria para que circularan. Damián se puso pálido. «Mamá, no es necesario». «Déjame terminar, hijo». Segundo, tengo aquí las fotografías de todos los trabajos de costura que hice gratis para la familia de Berenice. Si hubiera cobrado lo justo, serían 42,000 pesos. Tercero, está el cálculo del tiempo que cuidé a Mateo mientras ustedes se iban de viaje. 86 días completos que, con tarifa de niñera, equivalen a 43,000 pesos. Las hojas iban pasando de mano en mano. Veía las caras de asombro de mis primas, la indignación de Gloria. Eso suma 271,000 pesos en dinero y servicios que di esperando solo una cosa: ser parte de esta familia. Berenice intentó interrumpir. «Ofelia, esto es...» Levanté la mano. «No he terminado. También tengo aquí algo muy interesante». Saqué la transcripción de la grabación. Esto es lo que Berenice dijo de mí en una reunión familiar hace 2 semanas. Reunión a la que por supuesto yo no fui invitada. Comencé a leer en voz alta. Cada palabra que había dicho sobre mí siendo una carga, sobre que yo les pedía dinero, sobre que era dramática y manipuladora. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Cuando terminé de leer, Berenice estaba roja de furia y vergüenza. Eso está sacado de contexto», tartamudeó. «¿En serio? Porque aquí tengo el audio completo si alguien quiere escucharlo». Fernanda, mi prima, la miró con desprecio. «Berenice, acabas de quedar en ridículo». Damián finalmente explotó. «Mamá, esto es una humillación pública. ¿Para esto nos trajiste?» «No, hijo. Los traje para que escucharan la verdad. Una verdad que ha estado oculta bajo mentiras durante demasiado tiempo». Me acerqué a él y lo miré directo a los ojos. «Me llamaste tóxica. Me dijiste que era manipuladora. Me excluiste de tu vida mientras me sacabas cada peso que podías. Y cuando finalmente dije que no, me amenazaste con que Berenice tenía razón sobre mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz no tembló. «Yo no soy la tóxica, Damián.
Yo soy la que te crió sola después de que tu padre murió. Yo soy la que trabajó cosiendo hasta que me dolían los dedos para que tuvieras una buena educación. Yo soy la que siempre estuvo ahí cuando me necesitabas. Berenice se puso de pie. Ya no voy a escuchar esto. Siéntate, dijo Gloria con una voz que no admitía réplica. Vas a escuchar todo. Berenice se quedó parada, pero no se fue. Saqué el último documento del sobre. Y ahora viene la parte del patrimonio que prometí anunciar. Todos los ojos estaban fijos en el documento que sostenía en mis manos. Vi cómo Damián y Berenice se inclinaban hacia adelante, expectantes, probablemente pensando que después de toda esta escena dramática, igual terminaría dejándoles todo, porque así son las madres. Qué poco me conocían realmente. Dije levantando el papel certificado, es mi nuevo testamento, firmado y notariado ante el licenciado Montes hace 2 semanas. El abogado, que había llegado discretamente unos minutos antes y estaba parado junto a la puerta, asintió con la cabeza. En este testamento he tomado decisiones muy importantes sobre mi patrimonio, y quiero que todos las conozcan para que no haya confusiones en el futuro. Damián tragó saliva audiblemente. Mi casa, esta casa que heredé de mis padres y que ha sido el hogar de esta familia durante 3 generaciones, será heredada íntegramente a mi nieto, Mateo Cortés Salinas. El silencio se rompió con la exclamación de Berenice. ¿Qué? Déjame terminar. La casa será puesta en un fideicomiso administrado por mi hermana Gloria y el licenciado Montes hasta que Mateo cumpla 25 años. En ese momento, él decidirá qué hacer con ella. Mientras tanto, yo viviré aquí hasta mi muerte, y después la casa permanecerá bajo custodia legal hasta que mi nieto tenga la edad estipulada. ¡Eso es injusto!, gritó Berenice, olvidando por completo su compostura. Damián es tu único hijo, es su derecho. Un derecho se gana con respeto y dignidad, no con humillaciones y mentiras, respondí con calma. Y si me permites continuar. Damián estaba pálido como un fantasma, pero no dijo nada. Segundo, el reloj antiguo de mi abuela, esta pieza que ha marcado las horas de nuestra familia durante más de 100 años, no será heredado a nadie en particular. Será donado al Museo de Historia Familiar que tiene la parroquia del barrio, donde todos los miembros de la familia podrán visitarlo, pero nadie podrá venderlo ni reclamarlo como propio. Vi cómo los ojos de Berenice se llenaban de lágrimas de rabia. Sabía que ella ya había planeado vender ese reloj. Una pieza así podría valer fácilmente 100,000 pesos o más en el mercado de antigüedades. Tercero, sobre los 186,000 pesos que Damián me debe, he decidido condonar esa deuda. Damián levantó la vista, esperanzado. Pero, continué, esa condonación viene con una condición. Esto es lo último que recibirán de mí en términos económicos. No habrá más préstamos, no habrá más ayudas financieras, no habrá más trabajos de costura gratuitos. A partir de este momento, nuestra relación será estrictamente familiar, no financiera. Mamá, empezó Damián, no he terminado. Cuarto, he establecido una cuenta de ahorro para la educación universitaria de Mateo. 25,000 pesos que aparté de mi pensión durante el último año. Esa cuenta solo podrá ser accedida por él cuando cumpla 18 años y únicamente para gastos educativos. Ni ustedes ni nadie más puede tocar ese dinero. Gloria sonreía con orgullo. Fernanda y los tíos asentían en aprobación. Y quinto, he establecido un régimen de visitas con mi nieto. Una videollamada supervisada cada semana de 30 minutos y una visita presencial de 2 horas cada 15 días, aquí en mi casa. Estas visitas serán supervisadas por Gloria o por Remedios para asegurarme de que realmente se lleven a cabo y de que Mateo esté bien. ¿Supervisadas?, explotó Berenice. ¿Ahora resulta que no confiamos en nosotros como padres? No, respondí mirándola directo a los ojos. No confío en ustedes como intermediarios entre mi nieto y yo.
Durante 3 años han usado a Mateo como excusa para pedirme favores, pero me han negado el acceso real a él. Eso se acabó. El licenciado Montes se acercó. Todo lo que la señora Ofelia acaba de mencionar está legalmente documentado y certificado. Cualquier intento de impugnar estas disposiciones será muy difícil de sostener en corte, especialmente con toda la evidencia que ella ha recopilado de abuso financiero y emocional. Berenice se puso de pie de golpe, sus tacones resonando contra el piso de mosaico. «Esto es ridículo. Damián, vámonos. No vamos a quedarnos aquí a escuchar cómo tu madre nos humilla». Pero Damián no se movió. Estaba sentado con la cabeza entre las manos. «Damián, te dije que nos vamos». «Espera», murmuró él. Por primera vez desde que empezó todo esto, vi algo en los ojos de mi hijo que no había visto en años. Vergüenza. Se puso de pie lentamente y me miró. «Mamá, yo no sabía que te sentías así». Las risas amargas de varias personas en la sala resonaron ante esa declaración. «¿No sabías?», preguntó Gloria incrédula. «¿No sabías que excluir a tu madre de las reuniones familiares la haría sentir mal? ¿No sabías que pedirle dinero constantemente sin devolvérselo estaba mal?». Damián abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Me acerqué a él. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El niño que cargué en brazos, que curé cuando estaba enfermo, que consolé cuando lloraba. «Damián, te amo. Eso nunca va a cambiar. Pero no voy a permitir que me sigas tratando como un cajero automático con sentimientos. No voy a seguir mendigando un lugar en tu vida». «Pero eres mi mamá». «Exactamente. Soy tu mamá, no tu sirvienta ni tu banco. Y es hora de que entiendas la diferencia». Berenice tomó a Damián del brazo. «Ya escuchaste lo que quería decir. Vámonos». Pero antes de que pudieran dar un paso, Mateo entró corriendo desde el jardín donde había estado jugando con los hijos de Fernanda. «Abuela Ofelia». Mi corazón se derritió al verlo. Mi nieto de 7 años, con sus ojos brillantes y su sonrisa sin complicaciones, se abrazó a mis piernas. «¿Ya podemos comer el pan de elote que horneaste? ¿Huele tan rico?». Me agaché a su altura y lo abracé fuerte. «Claro que sí, mi amor. Ve con tu tía Gloria a la cocina, ella te va a dar un pedazo». «¿Y tú no vienes?». «En un momento. Primero tengo que terminar de hablar con tu papá». Mateo salió corriendo hacia la cocina, ajeno a toda la tensión en la sala. Cuando volteé, Berenice me miraba con un odio puro. «Esto no se va a quedar así, Ofelia. Vas a arrepentirte de humillarnos frente a toda la familia». «Lo único de lo que me arrepiento», respondí con voz firme, «es de haber callado durante tanto tiempo, de haber permitido que me trataras como me trataste, de haber puesto tu comodidad antes que mi dignidad». Me volví hacia todos los presentes. «Quiero que todos ustedes sean testigos de lo que se dijo aquí hoy. Porque sé que Berenice intentará voltear esta historia, hacerme ver como la mala, pero ahora todos conocen la verdad». Los murmullos de apoyo recorrieron la sala. Fernanda se puso de pie. «Tía Ofelia, todos aquí estamos contigo. Lo que hiciste hoy tomó mucho valor». Gloria se acercó y me tomó de la mano. «Mi hermana tiene razón. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto a estos abusos». Damián finalmente habló, con voz quebrada. «Mamá, yo necesito tiempo para procesar todo esto». «Tienes todo el tiempo del mundo, hijo, pero si quieres volver a tener una relación conmigo, va a ser en mis términos, con respeto, con honestidad, sin manipulaciones». «Vámonos, Damián», insistió Berenice, jalándolo del brazo. Esta vez él se dejó llevar. Los vi caminar hacia la puerta. Antes de salir, Damián volteó una última vez. ¿Puedo venir a hablar contigo esta semana?» «Puedes venir cuando quieras, hijo, pero solo si vienes a hablar de verdad, no a pedir dinero». Asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que todo el peso de los últimos meses finalmente se aligeraba de mis hombros.
El reloj de mi abuela dio las 5 campanadas, y por primera vez en mucho tiempo, ese sonido me trajo paz en lugar de tristeza. Los días después de la reunión familiar fueron extraños. Un silencio diferente llenaba mi casa, pero ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Gloria venía todos los días a tomar café conmigo. Fernanda me llamaba para contarme que toda la familia estaba del lado de la verdad. Remedios prácticamente se mudó a mi casa durante esa primera semana, asegurándose de que estuviera bien. De Damián, ni una palabra durante 5 días. Hasta que el jueves en la tarde apareció en mi puerta, solo, sin Berenice. Traía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien en días. ¿Puedo pasar, mamá? Me hice a un lado sin decir nada. Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde había expuesto todas las verdades. El reloj de mi abuela marcaba las 4 de la tarde. Damián se frotaba las manos nerviosamente. Tuve que sacar a Berenice de la casa por unos días. Lo miré sorprendida. Después de la reunión, fuimos a casa y peleamos durante horas. Ella decía que tú eras una manipuladora, que todo esto era teatro para hacerla quedar mal. Pero yo ya no podía seguir creyéndole. Se le quebró la voz. Estuve revisando nuestros estados de cuenta bancarios. Tenías razón sobre todo. Las deudas, los gastos innecesarios, la forma en que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Berenice me había dicho que estábamos bien, pero estamos a punto de que nos embarguen el coche y posiblemente la casa. ¿Y recién te diste cuenta? Me di cuenta antes, mamá, pero no quise verlo. Era más fácil creerle a ella, culparte a ti, justificar todo con excusas. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Llamé a la tía Gloria, le pregunté si todo lo que dijiste era verdad. Me confirmó cada cosa. Las veces que hablaste mal de mí con ella nunca existieron. Todo fue Berenice difamándote y yo la dejé hacerlo. El dolor en su voz era genuino. Pero yo había aprendido a no dejarme llevar solo por las emociones. ¿Y ahora qué, Damián? ¿Vienes a pedirme perdón esperando que todo vuelva a ser como antes? No. Vengo a decirte que tenías razón en todo, y que entiendo si ya no quieres saber nada de mí. Eso me tomó por sorpresa. Fui un pésimo hijo. Te usé, te ignoré, te humillé, y lo peor es que dejé que mi esposa te tratara peor de lo que yo nunca permitiría que nadie tratara a un desconocido, y mucho menos a mi madre. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las bugambilias moradas. Mi papá me hubiera dado tremenda paliza si viera cómo te traté. Él siempre decía que tú eras la mujer más fuerte que conocía, y yo te vi como débil, como alguien de quien podía aprovecharme. ¿Qué pasó con Berenice? Le pedí que se fuera a casa de sus papás por un tiempo. Necesito pensar con claridad. Necesito decidir si quiero seguir en un matrimonio construido sobre mentiras y apariencias. Mateo pregunta por ti todos los días. Mi corazón se apretó. ¿Cómo está? Confundido. No entiende por qué de repente no puede ver a su abuela. Le dije que fue por mi culpa, que yo cometí errores muy grandes. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Solo el tic-tac del reloj llenaba el espacio. Mamá, no vengo a pedirte que me perdones. Ni siquiera sé si me lo merezco. Solo vine a decirte que voy a intentar ser mejor. Voy a arreglar el desastre de mi vida. Voy a buscar ayuda para manejar las deudas. Y voy a asegurarme de que Mateo crezca conociendo a la abuela que yo tuve, no a la suegra que Berenice inventó. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Hijo, nunca dije que no te quería en mi vida. Solo dije que no iba a permitir más abusos. Si de verdad quieres cambiar, te voy a apoyar, pero las cosas van a ser diferentes. Lo sé, y lo acepto. Las visitas con Mateo se mantienen supervisadas por 3 meses. Después evaluaremos. Entendido. Nada de préstamos. Si tienen problemas financieros, busquen un asesor. Yo no soy su solución. Nunca más te pediré dinero, mamá. Te lo juro por la memoria de mi papá.
Y sobre Berenice, eso es tu decisión. Pero si ustedes siguen juntos, ella va a tener que ganarse mi respeto de nuevo. No va a ser automático. Lo entiendo. Ella tiene mucho que cambiar. Y si no puede hacerlo, entonces tendré que tomar decisiones difíciles. Lo abracé. Mi hijo, mi único hijo, roto, arrepentido, pero finalmente viendo la verdad. Te amo, Damián. Siempre te voy a amar. Pero el amor no significa permitir que te destruyan. Te amo, mamá. Y lo siento. De verdad lo siento tanto. Lloramos juntos. Un llanto que lavaba años de dolor, mentiras y malentendidos. Cuando se fue esa tarde, me sentí diferente. No completamente sanada, pero sí en camino. 6 meses después. La mañana del sábado amaneció fresca. Me puse mi delantal de costura y abrí las ventanas de mi taller para que entrara el aire. Había un grupo de 5 señoras del barrio esperando en mi sala. Eran mis nuevas alumnas. Después de todo lo que pasó, decidí convertir mi taller en algo más grande, un espacio donde mujeres de todas las edades pudieran aprender a coser, pero también donde pudieran hablar, apoyarse, compartir sus historias. Buenos días, señoras. Saludé mientras entraba con una charola de café de olla y pan dulce. Buenos días, maestra Ofelia, respondieron al unísono. Así me llamaban ahora. Maestra, me gustaba. Mientras les enseñaba cómo hacer el dobladillo perfecto en una falda, escuché la puerta de entrada. ¿Abuela? Era Mateo. Damián entraba detrás de él, solo. Berenice y él se habían separado hace 3 meses. Fue una decisión difícil pero necesaria. Ella se negó a aceptar cualquier responsabilidad por lo que había hecho, y mi hijo finalmente encontró el valor para ponerle un límite. Mi amor, dejé la tela y corrí a abrazar a mi nieto. Abuela, mira lo que hice en la escuela. Me mostró un dibujo de una casa con bugambilias moradas. Es tu casa. La maestra dijo que dibujáramos nuestro lugar favorito. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida. Damián sonrió. Se veía diferente. Más delgado, un poco cansado, pero con los ojos más claros. ¿Puedo hablar contigo un momento, ma? Dejé a Mateo con las señoras, que lo recibieron con dulces y mimos, y salí al jardín con mi hijo. Conseguí un segundo trabajo, me dijo. De noche, como asesor de proyectos. Es pesado, pero con eso voy a poder liquidar las deudas en 2 años en lugar de 5. Me alegra que estés tomando responsabilidad. También empecé terapia. El psicólogo me ha ayudado a entender muchas cosas sobre cómo me comporté contigo, sobre cómo dejé que Berenice me manipulara, sobre todo. Lo abracé. Estoy orgullosa de ti, hijo. Mamá, sé que ya han pasado 6 meses, pero quiero que sepas que todos los días pienso en lo que pasó. Y todos los días trabajo para ser el hijo que tú mereces. Ya lo eres, Damián. El simple hecho de que estés intentando cambiar ya te hace el hijo que yo siempre supe que podías ser. El reloj de mi abuela dio las 11 campanadas desde adentro de la casa. Mateo salió corriendo al jardín. «Abuela, las señoras dicen que les enseñes a hacer tortilleros bordados como el tuyo. ¿Puedo quedarme a ver?» «Claro que sí, mi amor». Los 3 regresamos adentro. Damián se sentó en un rincón, viendo cómo yo enseñaba. Mateo estaba fascinado con los hilos de colores. Esa tarde, después de que se fueron todos, me quedé sola en mi taller. Tomé el chal de lana de mi madre y lo puse sobre mis hombros. Caminé hacia la sala y me paré frente al espacio vacío en la pared donde antes colgaba el reloj de mi abuela. Lo había donado al museo de la parroquia la semana pasada en una pequeña ceremonia. Toda la familia estuvo ahí. El padre Lorenzo dijo unas palabras hermosas sobre la importancia de preservar la memoria familiar sin aferrarnos a los objetos. Y aunque ese reloj ya no estaba en mi pared, podía escuchar sus campanadas en mi memoria. Cada repique me recordaba que mi abuela tenía razón. La familia permanece unida no por un reloj, sino por el amor, el respeto y la dignidad. Miré por la ventana hacia las bugambilias moradas que se mecían con el viento.
Mi casa ya no era el centro de grandes reuniones como antes. Pero era algo mejor. Era un refugio de paz, un lugar de enseñanza, un espacio donde mi dignidad vivía intacta. Damián venía cada sábado con Mateo. Nos sentábamos a comer, platicábamos de la vida, de los retos, de los sueños. Ya no había secretos, ni mentiras, ni manipulaciones, solo conversaciones reales entre madre, hijo y nieto. Gloria organizaba reuniones familiares pequeñas una vez al mes. Todos respetaban mi espacio y mi tiempo. ¿Y yo? Yo finalmente había aprendido que el verdadero amor no se mendiga ni se compra con dinero o favores. El verdadero amor se honra con presencia, respeto y acciones coherentes. Me senté en mi silla junto a la ventana, la misma donde lloré tantas noches de soledad. Pero ahora, cuando me sentaba ahí, no sentía tristeza. Sentía gratitud. Gratitud por haber encontrado el valor de decir no. Gratitud por haber defendido mi dignidad cuando todos esperaban que callara. Gratitud por haberme dado cuenta de que era mejor estar sola con paz que acompañada con dolor. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando los hilos de colores de mi taller. Mañana tendría nuevas alumnas. La próxima semana, Mateo vendría a quedarse el fin de semana completo, algo que Damián propuso y que acepté con condiciones claras. La vida continuaba, diferente a como la había imaginado, pero infinitamente mejor que la pesadilla de la que desperté hace 6 meses. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo el chal de mi madre sobre mis hombros, imaginando a mi abuela sonriéndome desde donde estuviera. Lo logré, abuela, susurré. Recuperé mi dignidad. Y en ese momento de silencio perfecto, supe que esa era la mejor herencia que podía dejarle a Mateo. No una casa, no un reloj antiguo, sino el ejemplo de una mujer que aprendió a valorarse. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Reflexión final. Si esta historia te llegó al corazón, si reconociste en ella pedazos de tu propia vida o la de alguien que amas, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. No importa cuántos años hayas callado, cuántas veces hayas dicho sí cuando querías decir no, cuánto amor hayas dado esperando migajas de vuelta. Siempre, siempre puedes cambiar las reglas del juego, porque valorarte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Poner límites no es crueldad. Es amor propio, y alejarte de quienes te lastiman, incluso si son familia, no es abandono, es elegirte. Hoy te invito a que reflexiones. ¿Hay alguien en tu vida que te trata como Berenice y Damián trataban a Ofelia? ¿Hay alguien que solo te busca cuando necesita algo? Si la respuesta es sí, este es tu momento de despertar, de hacer inventario de tu vida, de decidir que mereces más. Y si conoces a alguien que está viviendo esta situación, comparte esta historia. A veces, escuchar el dolor de otra persona nos da el valor para enfrentar el nuestro. Déjame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Esta historia te recordó a alguien? ¿Qué decisión tomarías tú en el lugar de Ofelia? No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para seguir compartiendo historias de vida real que nos enseñan, nos conmueven y nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras batallas. Recuerda, el amor que no te valora no es amor, es costumbre. Y tú mereces más que costumbre, mereces dignidad, mereces respeto, mereces paz. Hasta la próxima historia y que nunca olvides, tu valor no lo define quien te lastima, sino quien te decide honrar. Fin.